los que hoy han venido a este lugar. Bienvenidos todos los que se congregan a través de Facebook con nosotros, los que nos siguen, los que están recibiendo allí los mensajes. Bienvenidos. Hoy vamos a ver rápidamente el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. El capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos llenas de ella, Señor, y nos ayudas a cambiar, a ser diferentes, a ser mejores cada día. Como orábamos ahorita, Señor, gracias porque si hoy amanecimos vivos es porque tenemos esperanza. Es porque nos has dado una oportunidad más, un día más para cambiar, para retroceder en nuestro mal camino, para retornar al camino correcto y para arrepentirnos de nuestros errores y cambiar aquellas cosas que no te agradan, que no te honran, Señor, y que dañan a los demás. Hoy tomamos, Señor, lo que tú nos vas a enseñar. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, abrimos y disponemos nuestro espíritu, alma y cuerpo para ti, Señor. Háblanos, glorifícate hoy mediante tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, saludo a todos los que nos están viendo, a todos los que nos verán también a través de YouTube, y bendiciones y bienvenidos los que se conectan a través de Facebook. Me gustaría que nos escriban ahí desde dónde nos escuchan, desde dónde nos están viendo, si les llega el devocional, si quieren que se lo enviemos. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Entonces, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, y como ya lo dije, esta es una carta que el apóstol Pablo escribe inspirado, guiado por el Espíritu Santo a los que vivían en Colosas, a los colosenses. Amén. Y este libro es bien interesante porque este libro nos habla acerca de el trabajo que nosotros como ministros hacemos para preparar a la iglesia, para preparar a los creyentes para que un día, cuando se presenten delante de Dios, puedan glorificar su nombre, puedan ver su rostro y pueda el Señor decirles: bienvenido, hijo mío, buen siervo fiel. Amén. Bueno, y entonces en el capítulo 3 de Colosenses nos dice, ahí hay un título, nos dice la nueva vida. La nueva vida, es decir, nos está hablando de una vida nueva a partir de que conocimos a la persona del Señor Jesucristo y que un día lo aceptamos y lo invitamos a nuestro corazón. Entonces, la nueva vida. Así que vamos a prestar mucha atención, vamos a tomar atenta nota, y yo estoy usando una de las Biblias. Hoy me traje una de las Biblias que quiero mucho y es la Biblia, la versión La Palabra de Dios para Todos. Me encanta cómo lo expresa esta versión, todo lo que el Señor nos ha entregado. Bueno, Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la nueva vida. Puesto que ustedes fueron resucitados, dice aquí, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrese en las cosas celestiales y no en las terrenales. Y ahí paramos un instante. Una de las cosas que está pasando con la humanidad en este momento es que nos hemos enfocado muchísimo en las cosas terrenales. Estamos muy atentos de las cosas de la tierra, hacemos nuestras tareas diarias, estudiamos, trabajamos, manejamos relaciones interpersonales, o sea, en eso nos movemos. Pero el Señor está diciéndonos hoy, a través de esta carta a los Colosenses, que nos concentremos en las cosas celestiales. Y concentrarse significa enfocarse. ¿Sí? Enfocarnos en las cosas celestiales, que sea eso lo que nos mueva a nosotros, ¿sí? Enfoquémonos o concentrémonos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Y esto no está diciendo dejen de vivir en la tierra, no, está diciendo aunque viven en la tierra, tengan muy presente, tengan como prioridad las cosas del reino de los cielos. Amén.
Dice verso 3, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Dice acá claramente que a partir de que conocimos al Señor Jesucristo, se supone que tendría que haber un cambio manifestado en nosotros, en nuestra vida. Tendría que haber un cambio en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, dice aquí. Y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando la Biblia dice aquí que esa nueva vida está guardada en Dios, significa que tenemos que, lo voy a plantear de esta manera, ¿sí? Dice que morimos a esa vieja manera de vivir. Ahora, imagínese ropa vieja y ropa nueva, ¿sí? Usted tiene ropa vieja, pero de repente usted recibe una gran bendición y le dicen, mire, toda esta ropa fue diseñada para ti. Con los colores que te gustan, con los colores que se te ve bien, es de tu talla, es ropa como te gusta, ¿sí? Y esa ropa, toda esa ropa está diseñada para ti y está aquí guardada, dispuesta para ti, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer para usar esa nueva ropa? Sacar la vieja, primero que todo, botar esa ropa vieja, ¿sí? Y tomar esa ropa nueva. Ahora, aquí nos está diciendo que esa nueva vida está guardada en Dios. Y se los planteo de esta manera. Esa ropa nueva, esas vestiduras nuevas ya están para nosotros. En Efesios dice que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. Y yo hago un ejemplo sobre esto como si fuera una ropa, algo de vestir. ¿Por qué? Porque la única manera en que nosotros podemos acceder a esa ropa es enfocarnos en las cosas del cielo, porque allí está guardada para nosotros. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias. Y bueno, hoy disfrutamos la palabra al sabor de un rico café colombiano, así que brindo con ustedes, los que nos ven en Argentina tomándose un delicioso mate, los que nos ven desde diferentes países, otros que están tomando café, bienvenidos. Y aquí les cuento algo. Hablando de ropa, a mí siempre me han gustado los jeans. Y los jeans que han sacado ahora último son geniales porque son jeans que son como licrados, como stretch, se diría, ¿sí? Como que si uno se agacha, ellos también ceden, ¿sí? Algo así. Entonces son demasiado cómodos, a mí me encantan. Otra cosa que a mí me encanta es que yo ahora uso muchos tenis. A mí me gusta usar muchos tenis porque a veces paso mucho tiempo de pie, tengo que caminar mucho, etcétera, etcétera. Entonces son más cómodos para mí. Y pensando en esto que el Señor nos está diciendo, de esa nueva manera de vivir, de esa nueva vida, poniéndola figuradamente como ropa de vestir, pues, ¿saben qué hice yo con esos jeans viejos que eran duros, que no eran muy rígidos? Hice en pantalonetas. Hice bermudas y las tengo por ahí para cuando vayamos a pasear o alguna cosa, ¿sí? Pero, es decir, y mucha de esa ropa que no me gustaba, yo me deshice de esa ropa. Yo tengo mis zapatos guardados y estrictamente me pongo mis zapatos o mis vestidos de paño cuando hay una boda, cuando me invitan a algún evento donde tenga que ir así formalmente. Pero de resto yo quiero estar cómodo. Y esa misma vida nueva que Dios tiene para nosotros es muy cómoda. O sea, es buena, es agradable, es deliciosa, ¿sí? Se ajusta a nosotros, es algo maravilloso, es algo que nos hace bien. Entonces, lo pongo de esta manera porque cuando la Escritura dice que nos concentremos en las cosas de los cielos, ¿cómo nos concentramos en las cosas de los cielos y no en las terrenales? Bueno, primero que todo, yendo a su palabra. Porque acá están plasmadas los secretos o los misterios del reino de los cielos, la cultura del cielo. Ayer en el congreso que hemos estado toda esta semana,
hay una persona que se llama Roberto. Roberto es de la República Dominicana y Roberto es así, gordito, acuerpado, moreno, pero son de esas personas que uno quiere abrazar. ¿Sí? No sé si por lo que es gordito, pero es muy agradable. Y entonces yo ayer lo abrazaba y cada vez que nos encontrábamos yo le chantaba un abrazo a Roberto. Y me dice Roberto, oye, a mí también me gusta abrazar. Entonces le digo yo, es que ese es el lenguaje del cielo. ¿A dónde voy? Hay una cultura también del cielo. ¿Sí? Recuerden que la Escritura nos dice en una de las oraciones que el Señor nos dejó como ejemplo, que se haga tu voluntad, Padre, ¿qué? Aquí en la tierra como en el cielo. Y eso nos tiene que llevar a pensar, oiga, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo funcionarán las cosas en el cielo? Bueno, tenemos un manual aquí en la tierra del cielo, ¿sí? De que tratemos a los demás, ¿qué? Como queremos ser tratados, ¿cierto? De que seamos sinceros, de que siempre hablemos la verdad, de que si nos equivocamos nos arrepintamos de eso, de que lo podemos hacer, de que perdonemos, de que pidamos perdón. Todo eso es la cultura del cielo. Entonces, cuando la Biblia nos dice que nos concentremos en las cosas del cielo y no en las terrenales, nos está hablando específicamente de esa cultura del cielo, de eso que Dios nos enseña a partir de su palabra y a través de la vida del Señor Jesús. Yo recomiendo mucho que como creyentes leamos constantemente los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si los pudiéramos llevar seguido como un estudio personal, sería magnífico. ¿Saben por qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque en esos 4 evangelios se plasma plena y totalmente la vida del Señor Jesús. Y podemos ver cómo es Él. Ayer hablábamos en unos talleres que estábamos acerca de la manera como debemos compartirle de Dios a los demás, ¿sí? Y pues obviamente el compartirle a otros de Dios, ¿cómo sería mejor? ¿Con amor o con rudeza? Con amor, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta que nos hablen a nosotros, cierto? De hecho pasa que, o acá a los rolos nos pasa, a los bogotanos nos pasa que, ¿qué horas son? Y el rolo dice, de pronto le da la hora por amabilidad, pero está esperando que le diga, por favor, muchas gracias, ¿cierto? Con mucho gusto. Muchos dicen con mucho gusto para servirle. Entonces, obviamente, cuando nos dicen las cosas con amor, pues van a tener mucha más profundidad o mucha más conexión, nos vamos a conectar más con esas personas, de la misma manera aquellos que están en pecado. Entonces, concentrarnos en las cosas del cielo no es otra cosa más que observar al Señor Jesús, que leer su palabra, que estudiarla, que tomar nota, que nos hagamos preguntas de acuerdo a lo que leemos y que podamos nosotros empezar a vestir, como lo dije, como esa ropa nueva, que es esa vida nueva, ¿sí? ¿Qué vestidos habrán en el cielo para nosotros? ¿Alguien tiene idea? Bueno, el vestido de la humildad, el vestido del amor, el vestido de la misericordia, de la bondad, del perdón, el vestido de la gratitud. O sea, imagínense cómo podrán ser figuradamente esas nuevas vestiduras para nosotros. Y entonces el Señor nos dice que nosotros debemos vivir y ahora esa nueva vida que disfrutamos con Cristo y que está guardada en Dios. Pero cuando dice que disfrutamos con Cristo, tiene mucho que ver también con todos los privilegios y las bendiciones que como hijos de Dios recibimos. Ayer, que nos vinimos caminando por un buen tiempo con mi esposa y los niños, meditando, hablando de todo lo que hemos recibido en este congreso, yo les decía, porque pasamos por muchos lugares a una hora un poco complicada, ¿sí? Y yo les decía, ¿ustedes se han dado cuenta de algo? Le decía yo a mi esposa, le decía yo a Mónica y a Daniel y a Joel, mis hijos, les decía, ¿ustedes se han dado cuenta de algo? Que siempre Dios nos guarda. Uy, sí, papi, tiene razón, sí, mi amor, me decía mi esposa, porque siempre de verdad Dios nos guarda. Y eso no es otra cosa más que uno de los privilegios que disfrutamos de estar en Cristo Jesús. Amén. Siempre Dios nos guarda.
Siempre Él nos protege. ¿Cuándo? Pues obviamente cuando nosotros realmente rendimos nuestra vida a Él, confiamos en Él, ponemos toda nuestra confianza en Él. Entonces tenemos que entender que ese amor que Dios nos ha dado está lleno de bondades para nosotros, de beneficios. Ahora, dice verso 4, por eso cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Amén. Por eso cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Y aquí el Señor, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está diciéndole a los colosenses, despójense de esa vida mundana, terrenal, de pecado que aprendieron en Roma. Porque todo esto hacía parte de esa cultura romana, griega. Entonces, el Señor, a través de Pablo, está diciéndonos que soltemos esos pecados, esas cosas, esa vieja manera de vivir. Dice que los pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia. Y alguien dirá, bueno, pero yo no tengo problemas en el área sexual. Pero resulta que podemos tener problemas con nuestros malos pensamientos. Porque malos pensamientos no solamente es que una mujer piense por allá en un hombre o un hombre piense en una mujer. Malos pensamientos tienen que ver a veces con lo que a veces nosotros decimos acá como que, uy, me empeliculé. ¿Sí? Y nos metemos ciertos conceptos en la cabeza o pasa alguien y no nos saluda y decimos, eso debe ser que es que está bravo. Y nos empeliculamos, nos metemos, nos dejamos llenar de malos pensamientos, los cuales Dios hoy nos está diciendo que los soltemos, ¿sí? Pensamientos de venganza, pensamientos de rencor. A veces guardamos resentimiento en nuestra vida con las personas que nos han hecho mal y de pronto tenemos malos pensamientos o incluso malos deseos hasta para esas personas. Eso es una realidad. Yo he hablado con personas que dicen, no, yo la verdad no le deseo mal a nadie. Pero me enteré que le pasó tal cosa y me pasó como un fresquito. ¿Sí? O sea, hay cosas que nosotros realmente mantenemos en nuestra mente que no honran a Dios. Un mal pensamiento también, o un pensamiento de pecado puede ser cuando a veces pensamos que Dios no puede ayudarnos. Cuando dudamos de su amor. Cuando nos sentimos huérfanos. Y yo se los digo porque en algún momento yo me sentí así. Y dudé del amor de Dios, dudé de la presencia de Él, dudé de que Él sí pudiera sustentarnos con nuestro llamado. Dudé muchas veces de muchas cosas, ¿sí? A veces en la edad que están mis hijos, uno dice, ay Dios mío, la universidad. Pero ¿saben? He aprendido a leer su palabra. Constantemente el Espíritu Santo me dice, confía, yo tengo cuidado de tus hijos. El futuro de ellos está en mis manos. Entonces yo digo, ok, no depende de mi bolsillo, no depende de mis habilidades, no depende de mis capacidades, no depende de mis estrategias, dependerá siempre del Señor. Amén. Pero tenemos que aprender a depender de Él. ¿Cómo aprendemos a depender? Alguien podría decir, bueno, pastor, eso suena muy lindo. ¿Cómo puedo depender de Dios? Involúcralo en todas tus cosas, en todos tus asuntos. ¿Sí? Involúcralo en todos tus asuntos, en tu trabajo. Ay, Señor, ayúdame a encontrar esos archivos que no encuentro. ¿Sí? Ahí lo estás glorificando. Adicionalmente, pregúntale las cosas que a veces no entienden. Muchos a veces dicen, no, a Dios no se le pregunta, a Dios no está obligado a responder. Eso es falso. Hay cosas que yo me he cuestionado y las he llevado a la oración y luego Dios me las ha aclarado, me las ha mostrado de una manera tan bonita. Yo digo, uy, Señor, gracias, tú me amas. Amén. Todo este congreso en que hemos estado con mi esposa y hoy está ella por allá con los niños en una práctica, realmente a nosotros nos ha aclarado muchísimas cosas que veníamos preguntándole a Dios. O sea, es su amor en acción para nosotros. Seguimos. Verso 8. Pero ahora quiten de su vida
Verso 6. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Recuerden que está hablando de malos pensamientos, de deseos sexuales, de inmoralidades, etc. Verso 6 dice, todo esto hace que Dios se enoje contra los que son desobedientes. Verso 7, eso era lo que hacían ustedes antes cuando llevaban una vida mala, pero ahora quiten de su vida todo esto, 2 puntos, es decir, y ahí viene otro listado de cosas que a veces creemos que no son pecado y que las mantenemos en nuestra vida. Y aquí viene algo muy importante, ¿sí? Dice, pero ahora quiten de su vida todo esto, 2 puntos, el enojo. Dios nos está hablando, ¿cierto? El enojo. ¿Sí? Dice, quiten de ustedes la ira. ¿Será que nos da ira a veces? ¿No? Por allí Valeria dice. Sí, a veces nos llenamos de ira. A veces nos llenamos de enojo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que a veces nos llenamos de enojo por puras tonterías, por bobadas, por cosas que no tienen relevancia en nuestra vida. Y el Señor nos está diciendo, pero quiten ahora también todo esto de sus vidas, el enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras. No se mientan unos a otros porque ya que se despojaron, dice, no se mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Es decir, tenemos que tener un cambio de verdad en nuestra vida. Todos pecamos en algo, todos en algún momento nos enojamos, todos en algún momento nos molestamos, ¿sí? Pero tenemos que revisar en nuestro corazón, bueno, ¿debo mantener ese enojo? ¿Debo mantener esa ira en mi corazón? ¿Debo mantener ese resentimiento? Porque a veces cuando viene el enojo, lo segundo que viene a nuestra vida es un demonio para aconsejarnos más acerca del enojo. Sí, no, usted tiene razón, claro, si usted no le ponen cuidado, es que a usted no lo respetan. Y entonces nos echa como el brazo y nos empieza a argumentar. ¿Le ha pasado alguna vez que usted tuvo un conflicto, no sé, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con un cliente o haciendo una fila, no lo sé, y de repente llega otro y se le para así? No, es que no, uno no se la puede dejar aquí montar. ¿No les ha pasado? O como hay gente que está haciendo una fila y está demorado y entonces está como demorado esto, ¿no? Entonces empiezan a buscar aliados. ¿Para qué? Para que uno se manifieste y diga, oiga, apúrenle con la fila, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando a mí me pasa eso, yo me hago el loco. ¿Sí? O saco mi celular y lo miro, porque no quiero entrar a unírmele a otro que está tal vez desesperado porque dejó los trámites para última hora, etcétera. O sea, y a veces cuando tenemos enojo, que es normal que nos enojemos, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, a uno a veces le da ira muchas cosas, ¿sí? Pero lo que Dios quiere es que no mantengamos esa ira ahí en nuestro corazón, porque si la mantenemos, luego de unos días comienza a apestar. Y lo segundo que eso pasa es que viene un demonio, como ya lo expliqué, nos echa el brazo y dice, sí, usted tiene razón, pobrecito usted, no se la deje montar, ¿sí? Y entonces nos empieza a echar bomba o aire y entonces nos inflamos más de ese enojo, de esa rabia, de esa ira, y sí, y esto y lo otro, ¿y por qué? ¿Ya? Ahora, tenemos que entender que tanto la ira como el enojo generan amargura. Yo lo explicaba la semana pasada. Y esa amargura a largo plazo nos vuelve personas tóxicas. Porque la amargura, uno sale y de repente alguien va con su mascota y el perrito sin darse cuenta pasó por el lado uno y ve ahí que la gente... Oh, y entonces empieza uno a llenar de rabia con todo el mundo. ¿Sí? Si ve basura, vea, no, esta ciudad es una desgracia. Y entonces todo se nos empieza a volver amargo, precisamente por la amargura. Y dejamos de disfrutar incluso con las personas que amamos. Dejamos de disfrutar el trabajo que realizamos. Dejamos de disfrutar hasta equivocarnos. Equivocarnos a veces nos debiera dar la risa. Pero nos llena más de rabia y buscamos culpables
porque nuestro corazón está lleno de amargura y tenemos que soltar tanto la ira como el enojo y la maldad. ¿Saben que hay maldad? Luego de la amargura viene maldad a nuestro corazón. Porque uno empieza a desear incluso cosas malas hasta contra uno cuando uno está amargado. Las personas amargadas pueden decir, uy, ojalá más bien yo ¿qué? Me muriera. O sea, ahí hay maldad. Empezamos a desearnos hasta la muerte a nosotros mismos. ¿No hay maldad ahí? Cuando alguien le desea el mal a otro, o la maldad, o la muerte, ¿no es maldad? Imagínense la amargura, lo que puede generar en nosotros. Y no sabe que Dios, más bien acuérdese de mí. Estamos deseando mal contra nosotros mismos. Eso es maldad. ¿Se dan cuenta? Porque, ay, no, yo maldad no tengo en el corazón. Yo no robo, yo no mato. No. A veces hay maldad en nuestro corazón. A veces nosotros somos severos contra nosotros mismos. No nos perdonamos, no nos detenemos a mirar, venga, ¿qué fue lo que me amargó? ¿Qué fue lo que me indispuso? ¿Qué es lo que me ha llevado hasta este momento? Eso tendríamos que hacerlo cuando nosotros explotamos. Otra cosa que tendríamos que hacer, como lo estamos viendo los discipulados, es tenemos que sanar el corazón, porque venimos heridos de muchas maneras. Muchos de nosotros no crecimos con nuestros padres. Cuando murió mi papá, pues sí, como que sentí tristeza, pero como que dije, bueno, yo sobreviviré, porque mi papá nunca estuvo ahí para mí. Pero cuando murió mi abuelito, yo quería que me echaran en ese cajón con mi abuelito. Porque para mí mi abuelito me amaba, mi abuelito era lo máximo, mi abuelito venía a la ciudad por mí, me llevaba al campo, me compraba manzanas, chocorramos, que son unos ponqués acá en Colombia deliciosos. O sea, y yo disfrutaba con él. Él me cuidaba, él me hablaba, él me consentía, él me enseñaba, me enseñó a trabajar, a arar la tierra. Yo era una gotica, tenía 6, 5 años. Pero yo sentía el amor de mi abuelo. Entonces, miren lo que eso sucede. O sea, venimos rotos y tenemos que sanar. Eso tiene que acontecer en nuestro corazón. Pastor, ¿y cómo se sana? ¿Cómo hace uno para sanar? ¿A uno le oran y le ministran y ya quedó sano? No, es un proceso donde tenemos que reconocer y mirar y identificar por qué yo estoy herido, por qué me comporto así, por qué me duele que a veces me excluyan de cosas. ¿Por qué me duele cuando no me llaman en mi cumpleaños? ¿Por qué me afecta tanto que alguien diga algo malo de mí? Y cuando empezamos a mirar, nos damos cuenta que hay rencores que se pueden formar desde siendo niños. Desconfianzas, cosas, palabras que alguien nos dijo y no las creímos. Usted es adoptado, ¿y será que yo de verdad soy adoptado? Y empezamos a pensar y a empelicularnos y nuestro corazón se llena de muchas cosas. Y dejamos de vivir la vida. Lo que ya pasó, ya pasó. Y aquí tenemos que darle gracias a Dios. 1, porque estamos vivos. 2, porque tenemos la oportunidad de cambiar. 3, porque Él nos reconcilió con Dios. Y al reconciliarnos con Dios, podemos hacer un inventario en nuestro corazón, una introspección y sacar, voy a sacar esto. Hay personas que no admiten una crítica, se molestan y pelean por eso. No la aceptan y eso tiene que ver con heridas del pasado. Hay personas que no hablan, no dicen nada, nunca expresan lo que sienten y eso tiene que ver con dolor que sufrió nuestro corazón, ya sea porque fuimos hijos que nos tocó hacer cosas, trabajar, ver por los demás, etcétera. O sea, puede haber mucho dolor en nuestro corazón y aún nosotros mismos no entender por qué somos así. Entonces es necesario sanar y eso es esta nueva vida. Entonces dice, no se mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. ¿Cómo nos despojamos de ese mal? Cuando oramos, vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, yo renuncio a este pecado, yo renuncio a este pensamiento de mí mismo. A veces sentimos que no valemos. ¿No le ha pasado? Que a veces nos vestimos y podemos estar bien vestidos y sentimos que nos vemos mal, porque nuestra autoestima está afectada en algún punto, en alguna parte. Alguien muy importante hizo algo en nuestra vida que nos hace sentir que no valemos. No, y no lo entendemos.
Inconscientemente a veces actuamos así, porque creemos que nos vemos mal, que estamos gordos, que somos feos, que somos narizones. Yo qué días me miré así con otro espejo y yo soy bien narizón así de lado. Y yo decía, uy, como que no me gusta mi nariz. Pero ¿saben? El Espíritu Santo me decía, ámate como fuiste creado, porque eres único. O sea, no va a haber otra persona exactamente igual a mí, no hay en todo el mundo. Las huellas digitales, nuestras huellas biométricas de los ojos son únicas en todo el planeta. Eso nos habla de que Dios nos hizo originales. Por eso no debemos buscar modas, ay, a quién sigo, cómo me he visto, como Karol G o como Shakira. O sea, no necesitamos eso. Desarrollemos nuestra propia moda. ¿Cómo me siento bien yo? ¿Cómo me veo bien yo? Me siento bien, me siento cómodo, me veo bien, perfecto, eso es. Otra cosa, hay personas que solo visten de negro. Porque dicen, no, es que me veo gordita o gordito. Y dejamos de usar colores alegres y dejamos de disfrutar. Y oiga, ¿cómo se verá un pescador con unas tenis así o así? Y dejamos de disfrutar la vida porque ya tenemos unas cosas montadas en la cabeza donde decimos, no, yo me veo mal. Si yo me pongo ese color me veo mal. No, si yo me pongo ese pantalón me veo mal. No, eso se me ve terrible. Y no es así. Tenemos que amarnos a nosotros y despojarnos de todas esas cosas, de ese antiguo ser humano que éramos y del mal que hacíamos. Dice, ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que lleguemos al pleno conocimiento de Él. Ustedes recuerdan que yo les dije que Dios era tan grande que aún necesitaremos la eternidad para conocerlo. Por eso Él quiere estar con nosotros en la eternidad. Nosotros a veces creemos, o los que estudiamos la palabra de Dios y la enseñamos como que ya no la sabemos todas, nosotros no sabemos nada. Estamos apenas aprendiendo. En ese congreso que estamos en toda esta semana con mi esposa, o sea, es increíble, nosotros apenas hemos palpado la superficie, hay una profundidad enorme, hay un océano del conocimiento de Dios, de sus maravillas, de su grandeza. O sea, uno dice, wow, yo nunca había entendido esto. Porque Dios es magnífico. Amén. Avanzamos. Verso 10. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que se lleguen al pleno conocimiento de Él. Verso 11. En esta nueva vida en nuestra nueva vida ya no importa si usted es judío o no, circuncidado, de Boyacá, de Santander, de Argentina, de Brasil, de Cali. O sea, dice no. Ya no importa si usted es empleado, si es independiente, si es empresario, si estudia o no estudia, si es profesional o no lo es. Dice, verso 12, a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Amén. ¿Saben qué significa santo? Separado, apartado para Él, un pueblo de Él. Amén. Eso somos nosotros. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y yo quiero aprovechar esto porque, ¿saben? He venido entendiendo en estos últimos meses, asumiendo muchas cosas que han pasado, que necesitamos ser más humildes. Y en particular, en estos últimos meses, el Señor a mí me dijo, tienes que ser humilde. O sea, me ha hablado de la humildad. Y yo antes decía, no, es que yo soy apasionado. Pero resulta que a veces ese ser apasionado es alguien que quiere participar, alguien que levanta la mano, alguien que dice que hay que hacer, venga a ver. Ese apasionamiento mío estaba rayando con un sábelo-todo. Como que, eso yo lo sé. O a veces daba un mal mensaje. Y he entendido que tenemos que ser humildes, que necesitamos reflejar el carácter de Cristo. A veces no somos enseñables. A veces nos cuesta quedarnos callados y aprender o solamente
escuchar. A veces nos cuesta hacer eso. Cuando alguien tiene que enseñar algo como que, ay, eso como que yo ya lo sé, como que ya lo conozco, y no nos damos cuenta que empezamos a inflarnos y de repente Dios puede usar un alfiler y se nos fue el aire que teníamos. Tenemos que revestirnos de humildad, y humildad significa aprender a escuchar. En ocasiones, hoy que mi esposa no está ni mis hijos acá, pero a veces he tenido que decirles, hijos, perdónenme, porque no los he escuchado plenamente. Porque soy el papá, porque soy la autoridad, o sea, tenemos que ser humildes. Ahora, ustedes dirán, ay, pero pastor, ¿usted por qué habla de usted? Porque es la única manera de decirle a alguien el cómo. Y ese cómo es que vamos a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, es decir, en ese tiempo a solas con Dios, Dios nos hace entrar en razón que a veces nos comportamos como Él no quiere, que a veces nuestro corazón no es humilde, que a veces nuestro corazón no es conforme a la voluntad de Él. Creemos que sí, pero a veces no es así. Y aquí nos dice el Señor que en esa nueva vida tenemos que vivir, dice, por eso vivan siempre con compasión, amar a los demás. Nosotros juzgamos a todo el mundo juzgamos. Juzgamos duramente a los demás. A veces vemos con tanta dureza a una persona homosexual o lesbiana, a una persona trans. ¿Qué pasaría si Dios no lo quiera, un hijo de nosotros cayera en una decisión de esas? En eso no pensamos a la hora de criticar. Ahora, Dios guarde a nuestros hijos. Porque también se sabe que muchas de esas personas, buscando llenar esos vacíos o esas heridas, o muchos incluso fueron abusados, etc. Y se fueron a otro ángulo de una sexualidad. Tenemos que ser compasivos, tenemos que ponernos en los zapatos del otro. A veces simplemente juzgamos, le pasó eso porque es que como usted es irresponsable, pues le pasó. ¿Y si los irresponsables fuéramos nosotros? ¿Y si los que quebráramos fuéramos nosotros? Porque a veces vemos los pecados de los demás, pero nos cuesta ver nuestros pecados. Saben, pasar tiempo con Dios, tener una relación con Dios seria, nos ayuda a ver más nuestros pecados que los de los demás. Por eso tenemos que ir a la presencia de Dios, por eso tenemos que congregarnos, buscar en su palabra, estudiarla. No solamente hacer una apariencia de que somos cristianos y lavar nuestras culpas aquí los domingos, no. De verdad busquemos de Dios, congreguémonos, amémoslo, busquemos en la palabra. A mí me duele mi corazón cuando tantas personas dicen, ay no, yo tengo que ir un día a la iglesia. Pero tú miras a veces sus redes sociales y están en eventos, están en cosas que les implica a veces tiempo, trasnochadas, madrugadas. Y uno dice, uy, ¿cómo hacen para ir allá? ¿Y por qué venir un domingo, 2 horas, disfrutar de ese tiempo con Dios, orar, tener esa coinonía divina con el Señor y con los hermanos y recibir la palabra del Señor? No hay tiempo para eso. O sea, de verdad tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Amén. Dice que con compasión, con bondad, con humildad, ya hablé de la humildad, con gentileza y paciencia. Una de las cosas que a veces perdemos es la paciencia. Perdemos la paciencia con los demás. ¿Y si Dios perdiera la paciencia con nosotros? A veces descartamos a los demás. No, ya no me lo aguanto más. Pero ¿y si Dios ya no nos aguantara más a nosotros? ¿Cierto? Entonces nos falta compasión. Nos falta como, bueno, voy a guardar silencio, me voy a quedar callado, voy a escuchar, voy a ser tolerante, voy a amar, porque nos cuesta a veces. No nos gusta que los demás se equivoquen, y menos que se equivoquen conmigo. Pero tenemos que tener compasión, tenemos que tener gentileza, tenemos que tener paciencia. Verso 13 dice, no se enojen los unos con los otros.
Más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Es lo que estábamos diciendo ahorita. Y si Dios se cansara con nosotros, a veces nos cansamos con la gente. No, ya no más, ya no más. Y rompemos relaciones. Pero realmente el Señor, ¿cuántas veces nos ha perdonado nuestros errores? ¿Cuántas veces? Entonces tenemos que amar de acuerdo a ese ejemplo que Él nos da, ¿sí? Dice, pero lo más importante de todo, verso 14, pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. ¿Unidos cómo? Como un cuerpo de Cristo. En la antigüedad, eso está registrado en el libro de los Hechos, dice que esos pueblos paganos que no querían nada con Dios, al mirar, al observar a la iglesia primitiva, al observar a los cristianos, decía, mirad cómo se aman. Porque los veían compartir, los veían ayudar al otro, los veían tener compasión entre ellos mismos. La compasión se ha perdido. Ahora decimos, ay, que viva su proceso. Que viva su proceso, lo tiene que vivir, a lo mejor tenga que hacer muchos golpes para que aprenda. Pero a nosotros, ¿cuántas personas Dios nos puso en el camino? A mí me cuesta, me duele mi corazón cuando yo no puedo ayudar a alguien o me veo limitado para hacerlo, porque yo he recibido mucha ayuda en toda mi vida. De todo tipo, lugares donde estaban misiones y no había transporte y de repente Dios colocaba a alguien y decía, no se preocupe, yo lo llevo, súbase. ¿En serio? Sí. Y cuando llegaba al lugar, ¿cuánto le debo? No me debe nada, tranquilo, Dios lo bendiga. Uy, ¿cómo así? Todo el tiempo Dios ha colocado personas en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, para que nuestro hogar se diera, para que nos pudiéramos casar. O sea, Dios siempre ha puesto personas a nuestro favor. Por eso a mí me gusta apoyar, a veces cuando puedo poner al servicio las cosas que tengo a mi alcance en favor de otros, pues lo hago. Hace poco la señora Glorita, que le hicieron su cirugía y tenía una cita y decía, uy, no, tranquila, yo miro cómo puedo ayudar. Pero también tenemos que tener un corazón compasivo, un corazón que ayuda, un corazón que ama, dice claramente, pero lo más importante de todo esto es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene unidos perfectamente. Y aquí quiero hacer resaltar algo. Por favor, nómbrenme sinónimos de amor. Cariño, ¿qué más? Ternura, ¿qué más? Hay unos más profundos, a ver. ¿Cuál? Sí, fortaleza, atención, ¿qué más? Pasión. Bueno, les voy a decir algunos, pero les voy a nombrar uno muy importante que es sinónimo de amor. Respeto. Una manera de amarnos, de amar al otro, es respetándole. Y eso a veces lo pasamos por alto. Porque cuando se habla de amémonos unos a otros, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Había un compañero de trabajo en una oficina en que yo trabajé que me hacía unas tenaces. Y cuando yo como que le decía, venga hermano, empezaba a cantar este himno. Amén, cerraba así los ojos y decía, amémonos de corazón. Y yo terminaba riéndome. Porque tras de todo, estaba diciendo, ay, sí que la embarré, pero ámeme, ¿sí? Y entonces yo un día también le dije, no, yo lo amo mucho. Pero usted es un sinvergüenza, le dije. Porque usted hace las que hace y siempre se queda, no, perdone. Te tiene que perdonar, perdone. Ay, ¿usted es pastor? No, con más veras tiene que perdonar. Un momento. Uno de los sinónimos de amor es respeto. Si se les olvida el resto del mensaje, guarden esto. Uno de los sinónimos de amor es el respeto. ¿Dónde puedo aplicar el respeto como creyente o como hijo de Dios? Al compartirle mi fe a alguien. No puedo llegar a su casa. Uy, ¿usted qué hace con esa sábila? Esa sábila, eso es del diablo.
No, yo tengo que respetar a esa persona por sus creencias. Y tengo que compartirle mi fe desde el verdadero amor, que es el ¿qué? Respeto. No es que usted es hincha de Millonarios y usted es de Nacional, o sea, somos seres humanos por encima de eso. ¿Amén? Cuando yo veo a una persona homosexual o transgénero, yo veo a un ser humano, sinceramente. Y tenemos que amarnos, ese será el desafío para la iglesia de este siglo. ¿Cómo vamos a amar a esas personas cuando la Biblia nos habla de que aborrece lo que muchos de ellos practican? ¿Cómo los vamos a amar? Porque también nos mandó a ser discípulos, también nos mandó a amar. Y dice que Dios amó tanto a las personas de este mundo que entregó a su Hijo. Se lo entregó todo. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar a esas personas? ¿Juzgarlas? ¿Criticarlas? ¿Criticar a un joven porque se viste así o está tatuado? ¿Será que eso lo acerca o lo aleja? Tiene que haber respeto. Uno de los sinónimos de amor es respeto. Y cuando la Biblia dice que nos amemos unos a otros, que lo más importante es que ese amor nos mantenga unidos, está hablando del amor en el respeto. Tenemos que respetar. A veces somos muy respetuosos. Y eso se los voy a graficar. Se casaron una pareja, ¿no? Y una de las suegras, no vamos a decir cuál de las dos, pero una de las suegras fue, ay, ¿ustedes no le echan ajo al arroz? ¿Ustedes no le pican un tomatico a eso? Tal vez les podamos dar consejos, pero no podemos imponerles la misma manera como nosotros hacemos las cosas. Eso habla de respeto. Yo amo a mi esposa y un día lo dije, casi nos separamos un día. Porque yo le dije, a mí no me gusta que me votes mis cosas. Tú las puedes votar, tienes toda la autorización para entrar en mi vida, mirar qué necesitas mirar de mi vida, de lo que sea. Pero por favor, si tú encuentras un papel sucio que yo tengo en mi mesa de noche con algún dato, no me lo votes, ese es mi papel. ¿Sí? Pregúntame si lo vas a votar. Oye, ¿esto es para votar? Le dije, ¿sabes cómo se llama? Respeto. Ahora, no es que Mónica era descuidada, no. Sino que como ella tiene un acceso pleno a mi vida, pues, a veces ve que unas medias ya están como rotas y, ay, botémoslas más bien para que venga lo nuevo, ¿cierto? O una camiseta vieja, pero a veces yo le decía, no, esa camiseta me encanta. Es la ropa de indigente, de habitante de calle que yo me pongo para estar en la casa y quiero estar tranquilo. ¿Sí? Porque ya está vieja, tiene un roto por acá, pero es cómoda, es descansada. ¿No les ha pasado? Entonces, tiene que haber respeto. Tiene que haber respeto por nuestros hijos, tiene que haber respeto por nuestros padres. A veces se habla solo del respeto de nuestros padres, pero saben, los hijos también necesitan respeto. Los hijos también a veces se desaniman. Los hijos a veces caen duramente de la gracia, porque no hay respeto. Entonces el amarnos unos a otros, no solo a perdóneme, ¡pah! Perdóneme, ay, perdóneme. Perdóneme, ¿no? Perdón, tiene que perdonar. No. Tiene que entrar el respeto en medio de una relación, ya sea familiar, social, eclesial. O sea, tiene que haber el respeto. ¿Amén? Tiene que haber el respeto. Esa es una de las máximas expresiones del amor. ¿Ustedes saben que Dios nos respeta? ¿Sabían eso? ¿No? Bueno, se los voy a decir. ¿Sabían que Dios nos respeta tanto que Él, siendo Dios, hubiera podido simplemente poner unos querubines alrededor del árbol del bien y del mal y se hubiera evitado todo el tema de la caída del hombre? ¿Pero por qué Dios no lo hizo? Porque nos creó con libre albedrío, con el poder de decidir qué hacer. ¿Amén? Ustedes saben, mira, yo le hice una pregunta a un muchacho, íbamos en un tren en Miami, un jovencito, 13, 14 años tiene ese joven, y es hijo de misioneros, es un creyente, bueno, ellos son una familia que amamos mucho, y entonces él se llama Jacob, y yo le dije, a propósito, si nos estás viendo, Jacob, un abrazo, un beso para ti y para tu familia.
Yo le digo, Jacob, ¿qué es lo que más te sorprende de Dios? Y Jacob, así todo pensativo, se queda pensando un momento. Y dice, wow, lo que más me sorprende de Dios es que Él, siendo Dios todopoderoso, pudiéndonos convertir a toda la humanidad así, ¡pah!, conviértase a mí, ¿cierto? ¿Qué creen? ¿Que lo hubiera podido hacer, sí o no? Lo hubiera podido hacer. ¿Saben qué hizo? Siendo el Dios todopoderoso, nos encomendó esa tarea a nosotros. Vayan y compártanles de mí a otros. Y Jacob me dijo, eso es lo más sorprendente para mí. Es lo más privilegiado que Dios nos ha dado. Ahora, Dios nos respeta. Dios no entra en ninguna vida a la fuerza. Por eso ese evangelio que se predica a la fuerza, usted es un desgraciado pecador del demonio, ese evangelio no le entra a nadie, lo hace vomitar y lo hace alejarse más de un Dios amoroso. El amor es tan poderoso que venció la muerte y que le arrebató las llaves de la muerte al enemigo. ¿Quieren ver una demostración del amor? Lean los evangelios y miren, observen a la persona del Señor Jesús, cómo se comportaba, qué hacía, cómo hablaba, a quiénes buscaba, con quiénes se asociaba. Ahí está la manifestación del amor. Pero siempre el Señor Jesús nunca entró allá con la samaritana. ¿Qué más, samaritana? Yo ya sé quién es usted y qué clase de mujer es usted, ¿no? Le habló del agua, le habló de la sed, le habló de que él podía saciar esa sed que ella no encontraba en nadie, aún en un esposo habiendo tenido 5. Y lo hizo desde una perspectiva del respeto. Dios es amor, Dios nos respeta a nosotros, Dios nos ama. ¿Sabías que si llegáramos a tomar una de las peores decisiones de nuestra vida, Dios se dolería en su corazón, trataría de mirar cómo no tomamos esa decisión, nos pondría señales, pero si al final determináramos eso, Dios respetaría esa decisión? Yo lo grafico de esta manera y siempre lo digo. Si nuestras decisiones son buenas, Dios las va a honrar, las va a respaldar. Pero si nuestras decisiones son malas, Dios las va a ¿qué? A respetar. ¿Te ha pasado algo? Que alguien de pronto ha tomado una mala decisión y tú dices, ay no, mire, no, amiga, ay amiga, como de para Colombia, ay amiga, ¿cierto? No, mira, no lo hagas, amiga, ¿cierto? Y su amiga dice, no, ya eso ya está decidido. Y usted dice, bueno, lo respeto, ¿cierto? Dios nos respeta. Entonces, si Dios nos respeta, ¿cuánto más nosotros tenemos que respetar a los demás? ¿Cuánto más nosotros tenemos que amarnos? Yo a veces les digo a mis hijos, ustedes tienen que salir del perdón, porque ellos entre hermanos a veces discuten o tienen ciertos roces, y entonces perdóname. Y yo les digo, ya salten del perdón. ¿Sí? Porque de lo contrario es como darle un calvazo a alguien, ¡ta! Perdóname. ¡Ta! Te suplico que me perdones. O sea, la persona adelante, ¿qué puede estar pensando? Ya no me golpee más, ¿cierto? Respéteme, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que hay un contraste. El amor tiene que mostrarse y manifestarse también a través del respeto. Vamos a ir cerrando. Verso 15. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Bueno, pastor, ¿y cómo carambas yo puedo dejar, o más bien pensar con la paz de Cristo? ¿Eso cómo se logra? ¿Eso dónde lo venden o qué? ¿Cierto? Pues es sencillo, yendo a la presencia de Dios, reuniéndonos con Jesús. ¿Has conocido personas con las que te gusta reunirte? ¿Sí o no? A mí hay personas con las que me gusta compartir. Uno dice, ay, tan chévere, me voy a encontrar con fulano de tal, vamos a hablar, qué rico. O sea, hay personas. Ahora imagínate reunirte con Cristo. Cuando tú vas a su presencia y le dices, Señor, me está pasando esto, o aquello, o allí, o allá. O Señor, tengo esta idea, pero no sé, estoy indecisa o indeciso, no sé si hacerlo o no hacerlo.
Mira, es tan magnífico cuando uno pone las proyecciones que uno tiene en las manos del Señor, porque Él ciertamente nos va a dar una respuesta. Esa actitud, esa dinámica de llevar nuestras decisiones o nuestras proyecciones o nuestros sueños o las cosas que queremos lograr, el ponerlas delante de Dios hace automáticamente que a mí me venga paz en mis pensamientos. ¿Por qué? Lo explicaba con la universidad de mis hijos. ¿Sí? Con la universidad de mis hijos, yo quisiera, por ejemplo, estamos ahora en este congreso en la Universidad de los Andes. ¡Qué universidad tan genial! ¿Sí? Y yo dije, ay, tan chévere que estudiaran acá. Uy, pero ¿cuánto vale acá un semestre? 20 millones, 15 millones. O sea, y ahí es donde yo voy y le digo, Señor, ¿sabes? A mí me encantaría que mis hijos estudien en esta universidad o en aquella, no lo sé. Pero ¿sabes qué, Señor? Eso me preocupa tanto que te lo voy a entregar a ti. Ayúdame con eso, Señor. Amén. Ahí, cuando vuelvo a pensar en la universidad de mis hijos, ya estoy pensando en paz. No, el Señor tiene el control. El Señor hasta aquí nos ha ayudado. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. O sea, Ebenecer es hoy. Hasta aquí te ha ayudado el Señor hoy. Hasta aquí te ha ayudado el Señor hoy. Entrégale todo. Ay, Señor, necesito sacar a mi nieto adelante. Bueno, Señor, pongo delante de ti la vida de mi nieto. Ay, Señor, me preocupan mis padres, Señor. Señor, pongo esa preocupación delante de ti. Guíame y dime qué hacer. Ahí, y cuando tú vuelves a pensar en eso, te da paz y te da tranquilidad. Amén. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñese, aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y todo lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Cuando nosotros dedicamos todo lo que hacemos al Señor, eso indica que lo que hicimos ayer o antier o la semana pasada mal, hoy ya no está en nuestra vida, porque ya se lo entregamos a Él, porque ya nos arrepentimos de ese pecado y porque queremos hacer las cosas diferentes en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos en pie y aquí habla de canten salmos y canciones espirituales con un corazón lleno de agradecimiento. ¿Cómo llegamos hoy? Cantándole a nuestro Dios, agradeciéndole a Él por todo. Amén. Padre, hoy oramos y te damos gracias por tu palabra que es verdad, Señor. Te pedimos de manera especial que en ese sentido figurado, que esa nueva vida en Cristo que está guardada en ti, Señor, tú nos vistas de esa nueva ropa. Tú nos vistas de esa nueva ropa, de esos vestidos de humildad, de esos vestidos de amor, de compasión, de misericordia, de perdón, de respeto para con otros, Señor, de respeto para contigo. Hoy oramos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude a llevar esa nueva vida en Cristo, a vestirnos con ese nuevo ropaje, con esa nueva vestidura, Señor, y a despojarnos de esas vestiduras antiguas de pecado, de maldad, de malos pensamientos, incluso hacia nosotros mismos, con malas actitudes, Señor. Perdónanos, Señor, hoy estamos aquí y nos despojamos. Dígale, Señor, yo me despojo de ese viejo ropaje, de esa naturaleza de pecado y me visto de esa nueva naturaleza. Me visto con esos trajes del cielo, Señor, de amor, de perdón, de sabiduría, de misericordia, de humildad. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tomar en serio tu palabra, a dedicar tiempo, a pensar, a concentrarnos, a enfocarnos en lo que tiene que ver con tu reino, Señor. Tú nos has dado una copia del manual de vida para esta tierra, Señor, acorde al reino de los cielos. Ayúdanos a hacer tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y perdónanos, Señor, cuando hemos callado, cuando hemos guardado silencio y no hemos compartido a otros del amor que hemos recibido de ti. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Bueno, mis amados hermanos que nos ven desde Facebook, desde YouTube,
nos gustaría que apoyen nuestro ministerio. Escríbanos y